Hola, muy buenas tardes. A nombre de la doctora Flavia Freitenberg y mío, Guadalupe Salmón, les damos la bienvenida a esta tercera sesión del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia. Estamos muy contentas de estar con todos ustedes aquí en esta sesión de Zoom y también felices de que nos acompañen a través desde la cuenta de Facebook Live del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El día de hoy tenemos una sesión de lujo, no me lo dejarán mentir, porque discutiremos los avances de investigación de la doctora Betilde Muñoz Pogosian. Como saben, ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, sobre esta investigación sobre las reformas para garantizar los derechos LGBTI en las Américas, periodo 2012-2020. La dinámica ya la saben, pero la repito. Primero tendremos una breve exposición de 15, máximo 20 minutos por parte de la doctora Betilde Muñoz. Después se harán los comentarios a cargo de Erika López Sánchez de la Universidad de Guanajuato y por Mariana Huesca de la Universidad Autónoma del Estado de México. Las tres, nuestras ponentes y las dos comentaristas, son personas que colaboran en el Observatorio Reformas Políticas. Después de lo cual abriremos una, máximo dos rondas de intervenciones generales para que podamos retroalimentar el trabajo de la doctora Betilde. Y pues sin más, le doy el uso de la voz a la doctora Betilde. Muchísimas gracias, Guadalupe y Flavia, las profesoras, por esta invitación a contribuir al Seminario Permanente de Reformas Políticas. Es un gusto conectar en esta faceta del observatorio, porque también lo vi crecer, lo vi nacer, lo vi crecer y sobre todo he visto el importante impacto que está teniendo en el seguimiento a reformas en América Latina y bueno, cómo se ha convertido en un referente en estos temas en la región. Entonces, muy contenta de poder contribuir, de conectar con todos los que se suman aquí a la sala y los que nos están siguiendo también por el Facebook Live. Voy a compartir con ustedes pantalla, en realidad una presentación de PowerPoint que preparé sintetizando muchos de los hallazgos, o sea, de la evaluación y un poco los hallazgos de mi trabajo, que igual también fue compartido con todos ustedes. Déjenme ver si puedo cerrar acá. Uf, ya va, denme un segundo. Fue compartido con ustedes de antemano, pero bueno, aquí lo sintetizo un poco como explicaba Guadalupe para disparar la discusión. Vale decir que en el mandato de trabajo que tengo en el Departamento de Inclusión Social, damos seguimiento a todos los temas de acceso a derechos de todas las personas, incluidas las personas LGBTI, y damos seguimiento también a las reformas que se dan en sentido más amplio, no en materia necesariamente o solamente en materia electoral, sino en todas las facetas. Y quizás es relevante comenzar haciendo un repaso del estado de situación del tema en nuestra región, ¿verdad? Bueno, un poco comparativamente, miremoslo así. En cuanto al estado de situación, un poco de dónde parte este trabajo, es importante mapear que 83 países del mundo todavía continúan penalizando la homosexualidad, pero si miramos en América Latina, afortunadamente ya hay progresos y la homosexualidad no es penalizada, aunque sí es diferente a la realidad para varios países del Anglo-Caribe, y eso es algo que definitivamente está en la agenda pendiente de acceso a derechos de las personas LGBTI en la región. En nuestra región, 15 de 20 países de América Latina tienen algún tipo de protección, han incorporado alguna dimensión de protección de derechos y sobre todo contra la violencia por razones de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.
y varios de estos países también han incorporado protecciones en diferentes, o sea, digamos, en niveles disímiles, pero han incorporado protecciones en temas de criminalización de la homosexualidad, matrimonio igualitario, derecho de las parejas a adoptar y otras dimensiones más amplias de la discriminación, incluyendo en temas laborales, e incluso también medidas de acción afirmativa en materia laboral. 7 países han reconocido el matrimonio igualitario, ¿no?, entre parejas del mismo sexo. Incluso hay países donde se están encaminando debates serios en la materia. 14 países de América Latina han prohibido la discriminación en el lugar de trabajo por temas de orientación sexual. Y la pregunta un poco de donde parte este trabajo es cómo estamos en materia de derechos políticos, ¿verdad? Y ahí quizás yo un poco parto de esta reflexión de que han sido escasas las reformas en esta dimensión de los derechos, pero han sido decididas en el sentido de que están marcando la pauta para la región, pero también a nivel mundial, de 2 elementos que exploro en el trabajo, que es el derecho a la identidad de las personas, y en esta mirada particular el de las personas trans, y el derecho de ejercer del derecho a votar, ¿no?, en igualdad de condiciones que el resto de la población. El objetivo entonces de este trabajo es, utilizando datos que están ya recogidos en el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, ¿no?, desde la UNAM y la OEA, tratar de mapear las principales reformas que han tenido lugar en la región, desde esta perspectiva de derechos político-electorales, derecho a la identidad y derecho a votar de las personas trans, para luego tratar de mapear lo que debería ser una agenda futura de reformas en esta materia, y es un poco así como cierra mi trabajo, un poco marcando hacia dónde deberían estar en 3 niveles a los cuales ya me voy a referir. Entonces, la manera como estructuro este trabajo es haciendo una revisión de la literatura académica en la materia, una segunda sección tratando de operacionalizar los términos que se utilizan, y esto porque no hay siempre, o sea, realmente el común denominador en estas discusiones es la falta de claridad en el uso de los conceptos, y aquí obviamente me baso en pronunciamientos que ha tenido la Comisión Jurídica de la OEA, ¿no?, a nivel interamericano, un poco cuáles han marcado, qué han marcado como conceptos para trabajar estos temas. Repasar también el marco jurídico internacional para la protección de derechos LGBTI, y luego pues lo que es el tratar de identificar las rutas, ¿no?, las trayectorias de reformas en LGTBI en América Latina y qué es lo que está faltando en lo que se ha hecho hasta ahora. La revisión de la literatura confirma que hay pocos estudios enfocados en estos procesos políticos de reforma en materia LGBTI. Un poco la pregunta es si se terminan, aunque hay mucho trabajo en la ciencia política en materia de democratización, en materia de derechos humanos, en materia de acercar derechos, ni hablar de lo que son las medidas de acción afirmativa en este campo. Hay realmente muy poco en la dimensión de derechos de las personas LGBTI. Un poco la pregunta es si se replican estos patrones de desigualdad y exclusión. Pero de lo que sí hay, digamos, yo lo traté de agrupar en 3 grandes líneas de trabajo. Un grupo de autores que se ocupan de analizar por qué, o sea, cuáles son los factores que ayudan a que se den estas reformas, y hacen un análisis a nivel interno, ¿no? ¿Qué factores, qué alianzas se tienen que constituir? ¿Cuáles son los factores de empuje? Tienen que ver los gobiernos de turno, la ideología de esos gobiernos de turno. Digamos, este primer cuerpo de literatura estudia los factores que facilitan las reformas desde adentro. Un segundo grupo de autores estudia factores externos, ¿no?, y quizás con una mirada más internacionalista, hablan de lo que es el efecto difusión, ¿no?, de cuando otras reformas en otros países, y por ejemplo miran a Estados Unidos, miran a España, esas reformas tienen un impacto en las conversaciones que se dan en América Latina. Y la más reciente, que vi que en el análisis sale bastante, es muy prolífica la producción académica en este tema, es las resistencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos observando en cuanto a actores que
están resistiendo el mayor goce de derechos de las personas LGBTI en América Latina. Desde la región tenemos el gusto hoy de tener acá a Erika López Sánchez, que con Esparza son las autoras que han escrito mucho más extensivamente sobre el tema específico de derechos políticos y electorales de las personas trans. Obviamente, importante reconocer, sobre todo para aquellas personas que nos siguen y que están aquí en la sala y quisieran investigar más, el índice de reconocimiento de derechos LGBTI en América Latina de la Universidad de Guanajuato, al igual que el Observatorio de Reformas Políticas, que está construyendo una base de datos importante de seguimiento a estas reformas a nivel regional. ¿Qué queda entonces en este análisis, ¿no? Los vacíos en esta agenda de investigación es estudiar la naturaleza de las reformas y específicamente ir mapeando cuáles son esos factores que carecen las reformas que se han logrado hasta ahora en materia de acceso a derechos de las personas LGBTI. En cuanto a las variables, yo aquí no voy a detenerme mucho en el interés del tiempo porque quiero ocupar el tiempo que me queda para el tema de las reformas, pero como decía, bueno, hay una amplia uso de terminologías, conceptos para referirnos a el tema LGBTI, ¿no? Digamos que el gran término paraguas es el de la diversidad sexual, que contempla tanto lo que es dimensión de sexo, género, identidad de género, orientación sexual, expresión de género, ¿verdad? Y quizás aquí, para efectos del trabajo que estoy presentando, sí es clave la dimensión de expresión de género, ¿verdad? Identidad de género y expresión de género asociado a manifestaciones externas de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina, y de ahí el uso del término transgénero, pero refiero para mayor profundización esta resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que hace una definición muy concreta de los términos, a menos para efectos del trabajo que yo hago desde la Organización de los Estados Americanos. El repaso del marco jurídico internacional para la protección de derechos LGBTI, por supuesto, nos obliga a hacer una referencia a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos como instrumentos constitutivos de protección de derechos de las personas, de todas las personas, incluidas las personas LGBTI. Entonces esta es una dimensión de protección que no podemos desconocer. Y por otro lado, yo cito en este documento disculpen. Tres documentos que son la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia de 2013, los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, y un documento realmente que abre brechas, que es la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y esos están explícitamente referidos en el documento, en el artículo, ¿no? Mencionar muy rápidamente la importancia histórica que tiene para nuestra región la aprobación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia de 2013. Es el primer instrumento jurídico no solo de nuestra región, sino también a nivel global, que incluye a las personas LGBTI como sujetos de protección internacional. Y bueno, hay una serie de elementos que en el prólogo, digamos, en los considerandos, es la palabra, de la Convención expresan la naturaleza realista del documento, en el sentido que reconoce el aumento de crímenes de odio por identidad de género y orientación sexual a nivel de la región, universal en el sentido de que establece esta obligación de los estados de garantizar igualdad ante la ley, incluidas las personas LGBTI, y es enfático en el sentido de que hace un llamado contundente a los estados y sobre todo pone la responsabilidad en los estados de garantizar libertad contra la discriminación y la violencia de las personas LGBTI.
y hasta ahora pues hay un grupo de países que ha venido ratificando la convención y con la aprobación por Uruguay y México recién, o en los últimos países que aprueban, ya entró en vigor la convención. Los principios de Yogyakarta sobre el tema de derechos ya políticos, digamos de algún modo no solo ratifica los estándares internacionales en esta materia, pero empieza a dar orientaciones de cómo aplicarlos en la práctica, y aquí refiero estos 4, el 25 que habla de ciudadanía política de las personas LGBTI, el 2 que habla del tema de los impactos de la discriminación en el acceso de las personas trans a sus derechos políticos, la 3 que habla del reconocimiento de la personalidad jurídica y obligación de los estados de reconocer legalmente la identidad de género, y el 6, principio 6, que habla de la protección de la privacidad de las personas trans. Y finalmente la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que de nuevo es un documento abre brecha, o sea, inédito, importantísimo, bueno, considerado uno de los más progresistas entre el cuerpo de instrumentos normativos de protección de derechos, incluso a nivel internacional, que surge de una consulta que le hace el Estado costarricense a la Corte en 2 sentidos, ¿no? Si tenía la obligación de extender los derechos de propiedad a las parejas del mismo sexo, que digamos este es un sentido más amplio de protección de derechos LGBTI, pero sí toca específicamente en una de las consultas si debía o no permitir que las personas transgénero cambiasen su nombre en su documento de identidad. Y la Corte confirma que el derecho de las personas de definir su identidad y que el Estado se las refleje en un documento de identidad es un derecho protegido en la Convención Americana de Derechos Humanos, y también hay una serie de elementos que describe como principios clave o estándares comunes para garantizar el reconocimiento pleno de la identidad de género no normativas en la región. Entonces, sobre la base de esta descripción, ¿cuáles han sido los caminos que reformas debemos tener en cuenta a la hora de discutir este tema de derechos políticos electorales de las personas LGBTI? Bueno, aquí está Erika y ella realmente es la experta en estos temas, así que seguramente va a profundizar un poco más en esto, pero entre 2008 y 2012 es cuando se empiezan a dar las primeras reformas a nivel regional en materia LGBTI. En este periodo, Argentina, Uruguay y Colombia empiezan en este camino de reconocimiento de derechos para las personas LGBTI, y con impacto, digamos, reformas que se dan a nivel nacional, pero de impacto a nivel social, civil y político, porque se contemplaron temas como derecho a la salud, al mismo tiempo que se contemplaba el derecho a la identidad de género, o en fin, o sea, digamos un matrimonio igualitario. Con otras conversaciones empieza un poco a cruzar los ámbitos de ciudadanía que se estaban reconociendo en las reformas. ¿Cómo se aprueban? Un poco así lo refleja, bueno, no lo incorporé aquí, pero en la base de datos del observatorio también, y de ahí tomo esa base de datos y la reflejo en el artículo. Están mapeadas las diferentes reformas que se dieron en cada uno de los países, pero en la mirada más global, las reformas se han aprobado a través de la promulgación de leyes integrales para la población trans, es decir, que en una reforma se incluyen diferentes dimensiones de los derechos de las personas LGBTI, y en el particular las personas trans son incluidas en esta batería de reformas. También se han aprobado leyes específicas sobre identidad de género, como en Argentina, Chile y Bolivia. También se han dado, digamos en el sentido más amplio, también se han dado reformas de las leyes y reglamentos específicos a los temas de registro civil. También se han dado reformas a los códigos civiles o familiares, y también se ha dado por vía de ajustes administrativos desde la autoridad, de las autoridades de registro civil o de las autoridades electorales, que de algún modo también están acercando derechos, solo que no por vía de aprobación de leyes. ¿Quiénes han aprobado las reformas? ¿Cuáles son las fuentes de aprobación de estas reformas políticas? La mayoría ha sido a través de iniciativas legislativas, digamos, conversaciones que se dan en la sociedad, son capturadas por los legisladores y lideradas desde esta institución de gobierno, bueno, institución política, y se han dado aprobación de estas leyes por iniciativa legislativa. En otros casos se ha dado
por una combinación de participaciones del Poder Judicial con el Ejecutivo, ¿verdad? Y como decía, también se han dado a través de iniciativas administrativas, y específicamente desde la institucionalidad a cargo del registro civil, ¿verdad? Como en Costa Rica y en Panamá, que realmente fue el primer país que aprobó una reforma de este tipo. Interesante dato de mis colegas del programa de universalización de la identidad en la región, de un programa de la OEA PUICA, específicamente enfocado en el reconocimiento de la identidad, en temas de identidad, pero también han hecho un trabajo importantísimo en el reconocimiento de la identidad de las personas trans, usando las cifras reportadas por autoridades de registro civil de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México, al igual que Uruguay. Más de 15.000 personas se han visto parcial o integralmente reconocidas en su identidad de género. Entonces, importante dato en cuanto al efecto que las reformas pueden tener en la vida concreta de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes de la región. Y el trabajo concluye mapeando un poco lo que pudieran ser futuras, o digamos hacia dónde debería estar enfocada esta discusión, tanto teórica, académica, como a nivel político, y es realmente en tres dimensiones. En primer lugar, la institucionalización de las leyes y prácticas democráticas respetuosas de las personas trans. En segundo lugar, lo que es la nivelación de derechos, de forma que todos los países y todos los derechos sean reconocidos, y no solo el derecho a la identidad de las personas trans, sino también el derecho a votar. Y finalmente, lo que realmente está pendiente y no se ha abordado desde las reformas en materia de protección de derechos de las personas trans, que es el derecho a ser electas, electos o electes de las personas trans. Y un poco lo que planteo es que se puede aprender del avance importante que se ha dado en este tema en cuanto a la elección de mujeres en cargos de elección popular. Un poco utilizar, al inspirar nuevas reformas, un poco sobre lo que la práctica política ha demostrado que resultó para el caso de las mujeres. En el tema de institucionalización, y esto la profesora López Sánchez lo hace en muchos de sus escritos, es sobre todo partiendo de la experiencia de México con la aplicación del protocolo trans para la elección, la necesidad de que las reformas que se han venido dando puedan todas tener rango de ley, ¿no? Ojalá por aprobación del Congreso y no solo a través de medidas administrativas o medidas temporales. Porque, bueno, una ley no es lo mismo en el caso de México, por ejemplo, que un protocolo, ¿no? Una ley no es lo mismo que una medida administrativa tomada por el registro de identidad civil en un país determinado. Entonces, un poco lo que está pendiente es el poder institucionalizar estas leyes, estas reformas a nivel de leyes, y que tengan también elementos como sanciones en el caso que no se cumplan y que estén acompañadas, porque aquí hay donde quizás está muy pendiente el trabajo de programas de educación, sensibilización, capacitación a operadores electorales del registro civil en cómo implementar esas leyes que ojalá sean a nivel de, o sea, digamos, tengan rango de ley, ¿no? Estas reformas tengan rango de ley. En segundo lugar, nivelación. De los 34 países de la región, apenas 29% han avanzado con algún tipo de reforma en esta materia. Ponemos la luz en la situación del Caribe anglosajón, que todavía tiene muy limitados los derechos de las personas trans en sus países. 9 países se han ocupado de reformas para permitir el reconocimiento de la identidad, y apenas 3 lo han hecho específicamente en el tema de derecho al voto. Entonces, hablamos de nivelación en todos los países, menos desde el sistema de la OEA, desde donde yo trabajo, y en todos los derechos, ¿verdad? Reconocimiento de la identidad, derecho al voto, derecho a ser electo en lo que tiene que ver con derechos políticos electorales. Y el tercer elemento que ya mencioné un poco, ya expliqué, el poder establecer medidas de acción afirmativa que permitan a las personas trans poder ejercer plenamente su derecho a ser electas, ¿no? Que obviamente incluye una serie de factores que pasan por lo social, por lo económico también, y bueno, digamos, dimensiones mucho más amplias que la política, pero que pueden ser atendidas al menos de forma temporal y al menos para empezar a ver transformaciones importantes a través de la aplicación de medidas de acción afirmativa, bien sea leyes de cuota,
digamos que ya hay prácticas en la región de leyes de cuotas laborales, por ejemplo, ¿no? En el caso de Argentina, que aprobó una en 2020, pero han habido ejercicios interesantes con otras poblaciones históricamente excluidas que pueden servir de ejemplo a la hora de pensar en medidas de acción afirmativa para las personas trans. Lo dejo hasta aquí entonces, un poco un pantallazo de lo que contempla el artículo y lo que abordó, y atenta a sus comentarios, al igual que discusión, reflexiones sobre el tema. Muchísimas gracias, Betilde. Interesantísima investigación sobre los avances y también las reformas pendientes en esta materia. Erika, estarás feliz de que Betilde haya usado el índice de reconocimiento de los derechos LGBTI de la Universidad de Guanajuato, y por supuesto nosotras contentas de que también la información, la data del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina pues esté siendo útil para producir investigación. Sin más, ahora le daré el micrófono primero a Erika, luego a Mariana, pero les recuerdo que pueden ir anotando acá en el chat del Zoom a quien quiera intervenir, y también nos pueden escribir desde el Facebook, ¿no?, sus comentarios y preguntas para Betilde. Sin más, Erika, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Guada, gracias por la presentación, por la invitación. Muy contenta de comentar el paper de la doctora Betilde, y también contenta de que estas bases de datos se usen. Diría la doctora Flavia, para eso son las bases de datos, para que se usen, ahí están, por eso son de conocimiento público, y de verdad que sí entusiasma que se haga un manejo de ellas y que haya análisis de esta data que está ahí puesta y que trae un trabajo del equipo detrás del observatorio. Bien, voy a hacer mis comentarios, y sí, creo que tengo 10 minutos, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, qué bueno que lo que tengo es que tengo una guía textual para no escapar a los tiempos, pero quiero decir que mis comentarios van a ir en torno a que la construcción de los datos que nos presenta la doctora Betilde, o que puedo presentar yo, o que puede presentar X persona, siempre se asientan dentro de un marco de comprensión. En torno a dónde están sucediendo. Entonces, suceden en un contexto de democracia, suceden hablando de la diversidad sexual y de género, entendiendo qué es esto, cómo se entiende la diversidad sexual y de género en un contexto democrático, porque hasta ahora estamos hablando de los derechos políticos de las personas de la diversidad sexual y de género. Entonces, por ahí van estas reflexiones, y al respecto quiero ser enfática en el título, que se llama Democracia y Derechos de las Personas LGBTI en América Latina, reformas para garantizar el derecho a la identidad y el voto a las personas trans, 2012 y 2020. Ahorita digo por qué fui enfática, pero es que aquí empiezo a detectar una confusión en el objeto de estudio, ¿no? En este sentido. Bien, mis aportes estarán en torno a las cuestiones de tipo epistemológico y las cuestiones de tipo metodológico. En cuanto a las cuestiones que apuntan hacia la epistemología, observo que hace falta una comprensión clara de cuáles son las identidades que están dentro de la diversidad sexual y cuáles dentro de la diversidad de género. Dicha confusión lleva a que las personas trans, intersex, no binarias, se les lea como personas de la diversidad sexual, cuando no es así. La diversidad sexual refiere a la orientación sexual, que tiene que ver con lesbianas, gays y bisexuales, y la diversidad de género refiere a la identidad, que son personas trans, intersex, no binarias. Entonces, la manera como se presenta el tema trans en el paper es que la identidad de género queda subsumida a la diversidad sexual, cuando no es lo mismo, aunque lo parezca y aunque ha habido una confusión y hay discursos que se empecinan a confundirnos en esta parte, ¿no? Y por eso mi apunte desde el inicio al título. Esta falta de claridad hace mirar a las poblaciones LGBTI en un solo bloque, sin atender las diferencias políticas y asimétricas que atraviesa a lo LGBTI,
pues las poblaciones de la diversidad sexual y de género se encuentran atravesadas por la matriz cisexista, la heteronormatividad y la perspectiva simétrica del género. En este sentido, no es lo mismo ser un hombre gay que un hombre trans. Tampoco un hombre trans que una mujer lesbiana, o bien una mujer lesbiana que una mujer trans, un hombre gay que una mujer lesbiana, etc. Entre estas identidades hay tensiones políticas y la falta de conocimiento hacia estas poblaciones ha hecho que erróneamente desde los gobiernos, las instituciones y la política pública les atienden un bloque homogéneo, cuando cada identidad tiene sus propias agendas a partir de los elementos que las definen y están vinculadas a sentidos políticos dentro de las dimensiones sociales en las cuales existen estas trayectorias de vida. Trabajar el tema trans nos lleva a atender la laguna hermenéutica del género, esta falta de significados para comprender los cuerpos con identidades de género diversas. Para ello es preciso entender que el orden corporal humano posee una estructura basada en el cisexismo, que es el imperativo de los cuerpos verdaderos, y lo entrecomillo, que establece el esquema binario hombre-mujer como una posibilidad de entender como una única posibilidad de entender el cuerpo humano, y que dicha construcción se hace a partir del sexo, concretamente de los genitales. Los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva. Es decir, el género se recrea en esos genitales y es esa la designación que va a ser el cisexismo y será la certeza de vida para conducirse en el mundo social desde las condiciones de vida digna. En consecuencia, cuando decimos esto, será la atribución a tener derechos, ¿no? Y derechos dentro de contextos democráticos. La laguna hermenéutica de la cual hablan los estudios trans lleva los bordes de lo indigno a todos aquellos cuerpos con identidades trans, no binarias, intersex y todas aquellas disruptivas al orden binario hombre-mujer de sexos verdaderos. Esta laguna hermenéutica, que solo nos hace conocer y significar a los cuerpos en clave binaria y biologicista, hace que desde el título del paper prevalezca una mezcla entre las poblaciones LGB y las poblaciones trans. Por eso digo que el título es problemático, porque en su primera enunciado hace referencia a lo LGBTI como un solo bloque, y en un segundo momento, tras los dos puntos, la centralidad dice que va a estar dentro de la identidad y el derecho a la identidad y el voto de las personas trans. Aunque el título nos deja ver el acento en los derechos de las personas trans, en el documento se hace referencia a otros derechos vinculados con las personas de la diversidad sexual, generando esto confusión epistemológica. Hay momentos en los que se destaca un tratamiento que, centrado en los derechos LGB, lesbianas, gays y bisexuales, alcanzados en la región, y se pierde la centralidad en las personas trans, y eso se debe a lo explicado anteriormente. En este sentido, hace falta una explicación teórica muy puntual de lo que es el tema trans, a lo que interpela, lo que está trastocando del orden político cisexista. En cuanto a la metodología, la estructura del paper no se ciñe del todo al objetivo que se propone en la sección del resumen. En este se plantea un repaso de las principales reformas ocurridas en las Américas para garantizar los derechos político-electorales de las personas trans, pero las secciones que componen el documento se desvían hacia otros puntos que no logran articularse entre sí, ni tampoco abonar al objetivo de forma clara. Además de que se sugiere transitar del repaso del reconocimiento de derechos político-electorales de las personas trans, establecer una problematización. Es decir, plantearse preguntas sobre qué nos dicen estos derechos, en qué matriz de inteligibilidad se han cimentado. ¿En verdad podemos hablar de derechos para las personas trans? ¿Solucionan eso su vida, los derechos políticos? ¿Los derechos son solo reformas al orden cisexista o en verdad están desestabilizando este orden? Los títulos de las secciones, que al final, como todo título, dan cuenta del marco interpretativo del cual se parte, son un tanto confusos, pues se habla de manera indistinta, y reitero, de la diversidad sexual y de la diversidad de género. Por ejemplo, en secciones de derechos de las personas trans se habla de derechos como el matrimonio y no hay un tratamiento diferenciado y crítico al respecto. Ahora bien, me gustaría hacer otros comentarios de carácter general.
Y aquí me gustaría mencionar que la primera parte, creo que son las primeras 2 cuartillas del documento, se habla de la democracia, sin embargo, hace falta una mirada crítica de la democracia. Se señala, y cito de manera textual, la democracia es una forma de organizar el poder en la sociedad que busca ampliar el ejercicio de los derechos humanos. Y bueno, aquí mi comentario. A la democracia se le ha tenido que exigir ampliar su restringido sentido de ciudadanía universal y el entrecomillo. Los derechos humanos llegaron a subsanar las exclusiones bajo las cuales se ha construido históricamente la democracia. No olvidemos que han sido las acciones colectivas de los grupos marginados a lo largo del tiempo quienes han logrado ampliar la idea de la democracia. Los derechos humanos son actualmente indicadores que sirven para medir la calidad de la misma. Otra cita, se dice, en un principio básico de las democracias, es la igualdad, se cita en el paper. Y mi comentario es, hay que tener un sentido crítico de esto, ya que la igualdad ha sido acotada a términos y condiciones basados en el binomio modernidad-colonialidad, que impuso un orden corporal hegemónico a partir de Occidente. La democracia tiene una base ontológica excluyente que refiere a una igualdad abstracta, que exige a los sujetos y les ha exigido desmarcarse de sus especificidades corpóreas, y esto ha sido estudiado ampliamente por la teoría política feminista. Otra cita. A lo largo de la historia se ha estudiado ampliamente las vulneraciones de los derechos político-electorales de las mujeres, por estar insertas en una democracia androcéntrica. Y yo diría, para hablar del tema trans, esta es una reflexión muy binaria, muy cisexista, porque se está pensando solo desde los cuerpos de las mujeres cis-hetero, y la democracia no solo tiene acentos andróginos, sino también acentos cisexistas, heterosexuales, patriarcales, capacitistas, racistas, y solo por mencionar algunos. Entonces establece una narrativa introductoria donde se exime a la democracia de los parámetros de exclusión desde los cuales surgió, y que muchos de ellos siguen prevaleciendo, como si los problemas de exclusión que tienen las democracias vinieran de otro lado, como que si hubiera un enemigo que las hace ser así, excluyentes, ¿no? Y no se ve que es un problema propio históricamente de la democracia. Sin embargo, las personas, y otra cita, perdón, esta es otra cita. Sin embargo, las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, y en particular las personas trans, han sufrido particulares vulneraciones, acciones totalmente incompatibles en un Estado de derecho democrático. Y aquí insisto, hay que afinar la crítica hacia la democracia. Esta a lo largo de la historia nos ha mostrado las numerosas deudas que tiene para aprender la diversidad humana, pues no nació con estos postulados de inclusión. Hace falta un marco teórico conceptual crítico, ya que se pasa por alto la agencia de las colectivas, grupos y organizaciones que a lo largo de la historia han dado la lucha para fracturar este esquema monolítico, cisexista y heterosexual de la democracia. También se afirma, la región lleva varios años implementando reformas para acercar derechos a las poblaciones LGBTI. Y pienso que este enunciado anula el borrado de las luchas políticas emprendidas por los sujetos abyectos al orden democrático. Bien, en cuanto a las secciones, me iré muy rápido. En la sección 1, que habla de los derechos LGBTI miradas desde la academia, refiere mucho, este apartado nos da cuenta como de un estado del arte sobre los estudios que se han hecho acerca del tema y la manera como se han comprendido. En este apartado hay una enunciación que me gustaría recuperar y se dice, es difícil entender las razones de esta escasa producción académica, aunque pueden estar replicando los patrones de desigualdad y exclusión que existe en la sociedad a la hora de pensar en las preguntas e hipótesis. Y la doctora Betilde esto mismo lo recuperó ahora mismo en su exposición. Y yo comento aquí, es que prevalecen imperativos y sexistas y heterosexuales para entender la ciudadanía. La idea de la ciudadanía, el concepto de ciudadanía, la materialización de la ciudadanía está descorporizada y desde la ciencia política no se admite hablar de especificidades corporales, trayectorias de vida que definen lo corporal humano.
hay un borrado a esa historicidad para poder alcanzar la igualdad abstracta. Ahora bien, la máxima liberal es de que todos somos iguales, y lo digo en un intencional masculino, singular, desde una idea hegemónica basada en el sujeto cartesiano de la modernidad y la colonialidad. Todo lo que remite a especificidades identitarias que atraviesan el cuerpo estarán confinadas al espacio privado, como lo ha señalado la teoría feminista, y el objeto de estudio de la ciencia política es la esfera pública, no está en la esfera privada. Los anclajes ontológicos y epistemológicos de la democracia liberal nublan el entendimiento acerca de que la ciudadanía universal, como tal universal, es una ficción política. Ahora bien, en la sección 2, que habla del marco internacional de los derechos LGBTI, es un recuento que recupera extractos de la normatividad internacional, pero provoca mucho que esta recuperación de extractos de la normatividad internacional vaya enmarcada dentro de una discusión crítica, dentro de un tratamiento. Si bien los podemos encontrar en diversos lados, ahora dentro del paper, ¿qué nos dicen esto? ¿Cómo se pueden articular? ¿Cómo le podemos dar un análisis y una reflexión al respecto? En cuanto a la sección 3, que es la diversidad sexual, conceptos claves, se habla por ahí de la diversidad sexual para hablar de personas intersex, trans y no binarias. De hecho, el título de esa sección es diversidad sexual, y ahí se está enunciando a las personas intersex, trans y no binarias, ¿no? También aquí yo lanzaría la pregunta, ¿cuál es el sentido? De alguna manera lo dijo la doctora Betilde en su exposición a esta pregunta, pero ¿cuál es el sentido de hablar de estos términos a manera de glosario? Porque al respecto ya tenemos bastantes documentos, y además encuentro algunas imprecisiones en los conceptos. Por ejemplo, el concepto de sexo no se logra definir del todo, solo se dice que es una categoría binaria, pero no se dice en qué sentido se está entendiendo por binario, ¿no? O, por ejemplo, se omite, si es un paper, no nos basta con esas definiciones que ya existen, sino hay que problematizar en esas definiciones. Y, por ejemplo, una gran ausente al hablar del sistema sexo-género, se omite a Gail Rubin, autora de este concepto, pero sigo insistiendo que podría repensarse porque resulta innecesario si solamente se maneja a nivel de definición. Otra imprecisión es referente a la definición del homosexual. Este término es usado para los hombres que sienten una atracción erótica afectiva por otros hombres. En tanto, el término de lesbianas, que queda ausente, o que las lesbianas quedan subsumidas o lo bisexual queda subsumido a lo homosexual, es problemático porque hay ya toda una historia de lucha que han hecho las mujeres lesbianas feministas para no quedar subsumido al homosexual. Porque la agenda de los hombres homosexuales es otra y refiere a los hombres, y donde ha habido, cuando yo decía en un inicio de mi intervención, hay también la mirada del género para entender a estas poblaciones, que por una cuestión de que no interesa, por una cuestión de que les resulta una manera más fácil de aprender a todo ese conglomerado, otra vez hay una persistencia en mirar las personas LGBTI como si fueran un todo, ¿no? Y no son un todo, no es algo homogéneo. Hay muchas cuestiones políticas, sociales, que les atraviesan y que incluso les ponen en tensión entre ellas mismas. En la sección 4 se habla por más derechos de las personas trans, se enuncian tanto derechos de las personas trans como de las personas lesbianas, gays y bisexuales, ¿no? Nuevamente esta confusión a la que me refería. En la sección 5, reformas político-electorales para las personas trans, hay una agenda política, la agenda pendiente, y hay una cita que dice: el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios que facilita el ejercicio de los derechos de la personalidad jurídica, el nombre, la nacionalidad, la inscripción al registro civil, etc.
y yo diría, significa existencia de ser y estar en la vida pública y privada. Antes de esto, habría que reflexionar lo que significa el negado de un hombre, de no tener derecho a un hombre. Y esto es la existencia misma, o sea, el derecho a habitar el mundo con dignidad. Hay que reflexionar entonces, profundizar en esas cuestiones y sobre todo decir que antes de tener derechos políticos hay que garantizar derechos como a la salud y al empleo para poder asegurar esa vida digna. Finalmente, quiero decir que por ahí se habla, y lo dijo la doctora Betty en su exposición, que habría que pensar en reformas que incorporen cuotas para aumentar la posibilidad de la representación de estas poblaciones. Y bueno, en el caso de México, enero 15 de este año están las acciones afirmativas, que yo creo que para este trabajo ya se pueden incorporar y discutir, y se puede hablar de eso. Y que también resulta interesante poder tener una discusión acerca de, se enuncian los protocolos, pero es necesario como entrar a ahondar en esos protocolos, ¿no? ¿Qué hay, que se encuentran, cómo se construyen los derechos, cómo se están estableciendo para poder aprender a las poblaciones trans? Y yo hasta aquí dejaré mis comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Después de esos agudos comentarios de la profesora Mariana, tienes el uso de la voz y de verdad que no me gustaría ser tú. No, es cierto. Por favor, la participación es tuya. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Para mí, bueno, estar en este seminario permanente de reformas electorales y democracia es todo un honor, y pues más aún que esta vez me toca en calidad de comentarista. Y bueno, en especial, pues así como mencionaron esta sesión, que es realmente un lujo, poder comentar conjunto con la doctora Erika y bueno, comentar un paper de la doctora Betilde, para mí es todo un honor. Y bueno, primero también agradecerle muchísimo a la doctora Flavia por crear estos espacios donde nosotras, las personas jóvenes, podemos involucrarnos y podemos ser parte como pues de todo este aprendizaje que conlleva la participación. Pues bueno, realmente cuando hablamos sobre este tipo de temas y cuando hablamos sobre poblaciones que han sido excluidas y que no se han garantizado los derechos desde hace muchos años, siempre es un poco complejo, pero creo que el hecho de que sea complejo no significa que no debemos de seguirlo haciendo, ¿no? Al contrario, todos los comentarios que la doctora Erika López ha hecho son súper precisos. Me encanta como toda esta explicación y pues bueno, yo creo que son necesarios, y justamente es necesario la apertura de este tipo de espacios donde podamos comentar estos papers y aprender entre todos, porque creo que a final de cuentas, yo que no soy una experta al fondo como del tema, como lo es la doctora Erika, pues tengo ciertas nociones, pero por supuesto que me falta muchísimo más por aprender. Y pues bueno, creo que también es importante mencionar que para mí es genial que estemos justamente en este seminario hablando acerca de los derechos de las personas trans, justamente porque el pasado 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Entonces, la apertura de estos espacios justamente para hablar acerca de derechos y como también lo ha dicho alguna vez la doctora Erika, no posicionar derechos de las personas LGBTI, no solamente que tengan que ver con el afecto, sino desde cómo pueden ejercer la ciudadanía y hacerlo como muchísimo más visible, ¿no? Y bueno, realmente mis comentarios son un poco más generales, pero quiero comenzar justamente mencionando que creo que este aprendizaje que
que igual la doctora Erika menciona desde el título, ¿no? Yo sé que muchas veces hay en toda esta parte de la definición de conceptos, es complejo porque no queremos no visibilizar, no queremos seguir con ese patrón como de exclusión, pero creo que siempre es importante mantener como esta apertura por ejemplo, a mí en el caso me brincaba mucho la parte que decía, ¿no? Nos quedamos en en el LGBTI y entonces no tenemos Q y no tenemos más, ¿no? O sea, como esta parte, cuando siempre, bueno, cuando yo he estudiado toda la parte de diversidad sexual y de género, sabemos que es como todo un entorno. Entonces, para mí realmente creo que sí es la parte de que lo que no se nombra no existe. Entonces, esa parte de no tener ahí la Q y esa parte de no mencionar a las personas no binarias y explicar el por qué, pues creo que ahí tenemos como o sea, como ese primer comentario. Para mí, em, sí es como importante justamente cuando hablamos de estos temas el no volver a no visibilizar a alguien, ¿no? Eh, Otra cosa que considero como importante mencionar, justamente dentro del paper, en una de las notas al pie, la doctora Betilde menciona que consultó a Tamara Adrián, que creo que es una persona con muchísima experiencia y que estaría increíble que nos hubiera podido acompañar. Yo sé que a veces es como muy complejo tener voces diversas, pero creo que siempre que hablamos sobre derechos y siempre que hablamos sobre poblaciones que no han tenido como la, la protección de derechos, pues necesitamos que también estén dentro de estas conversaciones, ¿no? Eh, por supuesto que a mí me encanta poder participar y me encanta poder dar mi opinión, pero también me gusta mucho escucharla desde las propias personas que lo viven. Y creo que cuando la opresión te atraviesa, entonces tienes como un punto de vista que puede abarcar cosas que nosotros quizá no estamos viendo. Entonces, para mí, creo que ese es otro pequeño comentario. Y en general, creo que esto, esta conversación es una conversación muy amplia que siempre nos invita a seguir reflexionando, porque justamente no por querer no mencionar a alguien, invisibilizar a alguien, no vamos a dejar de escribir y de producir. Creo que tenemos ahora sí que tenemos y nos hemos dado cuenta que es una línea de investigación que necesita muchísima más atención y en general creo que un espacio para que las personas puedan y conozcan que pueden sumarse a poder colaborar en este tipo de investigaciones em, sin, sin que a lo mejor te atraviese por completo como la situación. Y pues bueno, simplemente también felicitar a la doctora Betilde. Creo que es un tema, como lo menciono, complejo de poder poner ahora sí que hacia que todos lo leamos. Y pues nada, agradecerles nuevamente por esta pequeña participación. Eh, Me queda mucho que aprender sobre el tema. Creo que inclusive se me hace muchísimo más interesante y creo que sé que quiero continuar aprendiendo sobre todo esto y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariana, por estos comentarios y reflexiones sobre la investigación de Betilde. Ahora bien, lo prometido es deuda. Vamos a abrir esta ronda de intervenciones generales, no sin antes decirles que hasta hace algunos minutos teníamos 62 personas en el Face del Instituto. Les damos muchísimas gracias y les recordamos que también pueden hacernos llegar sus preguntas. De hecho, voy a referir la pregunta de Jessica que llegó en
Facebook, Facebook, perdón. Dice, bueno, ¿qué opinión tienen ustedes del planteamiento que contiene la ley trans en España, donde plantea la posibilidad de definir al sexo desde la identidad, cuando desde el feminismo académico siempre se ha planteado la dicotomía sexo-género, es decir, el sexo algo biológico y el género como una construcción social? Esa es la pregunta de Jessica en Facebook. Ahora tengo anotados a Cristian Jaramillo, luego Daniela, Cintia, Cristian Uribe, Uriel y Flavia. Comenzamos contigo, Cristian. Por favor, les pido a todos que seamos bastante breves y puntuales para poder alimentar esta discusión. Cristian. Bien, gracias. Primero, agradecer al doctor Betilde por escribir el paper en cuestión, y de ahí por motivar esta charla tan enriquecedora, y también en los comentarios de Eric y Mariana que han estado muy oportunos. Mi pregunta iba con respecto a los organismos electorales, ¿no? Yo creo que no necesariamente el reconocimiento de los derechos identitarios conllevan a que efectivamente estos derechos sean respetados, ¿no? El caso peruano, por ejemplo, es un gran ejemplo de ello, ¿no? El día de la elección, debido a que las personas trans no tienen bueno, no están reconocidas o no han hecho el cambio todavía en su documento de identidad, ocurre todo un tema de maltrato y un tema de discriminación que también viene ligado con lo que es la cultura de cada país, ¿no? Estoy muy seguro que el caso peruano no es el único en América Latina, deben haber otros casos en otros países, y esto ha motivado que México, Colombia y Ecuador, México, Colombia y Perú tengan ahora protocolos para garantizar la participación política y electoral de las personas trans, ¿no? Entonces, ¿qué más pueden hacer los organismos electorales para poder velar por esos derechos, y qué más podemos hacer los ciudadanos las y los ciudadanos para poder vigilar que estos derechos se cumplan? Por ahí más o menos iba mi pregunta. Gracias, Cristian. Daniela Flores, te escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Es que estaba teniendo problemas de internet. Bueno, sí. Pues igual es un placer estar aquí en el seminario y me uno como a las felicitaciones y al festejo por la construcción de estos espacios de diálogo sobre temas tan importantes, y como bien lo mencionaba la doctora Erika, sobre el ensanchamiento de la democracia. Y mi pregunta, o más bien mi comentario, va en la misma lógica que mi compañero anterior, y es sobre los vicios o los vacíos que existen en cuanto pues las estructuras de poder que impiden que exista una real inclusión de las personas, por ejemplo en este caso LGBT+. Y a mí me suena mucho lo que mencionaban en el paper sobre las cuotas como sí una vía para el cumplimiento de los derechos que amplían la visión de la ciudadanía, pero que nos han dejado claro de manera empírica que las cuotas a veces no son la solución, ¿no? Y yo lo veo con algunos casos en México, por ejemplo, en que hay cuotas, pero se les asignan distritos o circunscripciones que generalmente los partidos saben que pierden, ¿no? O que las representaciones proporcionales dentro de las suscripciones están en escaños muy abajo, igual saben que no van a poder llegar, o que no hay financiamiento público real para sus candidaturas, o cuando llegan al poder por otras formas violentas se les remueve, o en el caso, por ejemplo, de Oaxaca en el 2018, en el que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana retiró la candidatura a 17 hombres que se hicieron pasar por mujeres trans, ¿no? Y que finalmente hay una discusión ahí sobre pues sí, esta lucha, ¿no? De poder que justo no permite el acceso o el goce pleno de las personas a sus derechos políticos, y que tiene que ver más justo con una dimensión también cultural. Entonces, pues yo quisiera justo abonar a la discusión sobre pues qué tan reales son, ¿no? Y que se menciona también en el paper, que estén en la ley, pero que pasen, ¿no? Más allá de ahí. Y me gustaría justo conocer la opinión de la doctora Betilde y de la doctora Erika al respecto. Y eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, Daniela. Ahora tengo a Cintia McClinton. Sí, muchas Sí, gracias. te escuchamos. También una alegría para mí estar aquí. Muchas felicitaciones al doctor Batilde por ese interesantísimo paper y aprendí mucho del mapa de cómo están empezando las reformas en los varios países. Mi pregunta tiene que ver con por qué unos países han avanzado algo. Si hay unos países tal vez, no exactamente, pero bastante mejores, y los otros que no han avanzado nada. Si se puede explicar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Si hay unas explicaciones más o menos en general de distintos puntos, ¿no? La iglesia, la educación, los partidos, ¿no? Para que entendamos mejor las diferentes rutas que han tomado los países. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Ahora es el turno de Cristian Uribe. El micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos y todas. Me uno a las felicitaciones a Batilde porque disfruté mucho leyendo su paper. Me parece que está muy bien escrito, que es muy riguroso, que es muy sistemático. Y sobre todo porque se atrevió a tratar un tema pues, del que muy pocos hablan en ciencias políticas. Yo conozco muy pocos trabajos, digamos, acerca de este tipo de reformas, y bueno, creo que eso es bastante valioso, ¿no? Que que la ciencia política esté empezando a producir conocimiento acerca de este tema. También quiero agradecer los comentarios de Erika López. Me parece que fueron comentarios absolutamente interesantes, pertinentes y enriquecedores inclusive para mi propio trabajo de investigación, a tal punto que después de esto creo que voy a tener que ir a revisar nuevamente mi tesis y reformular muchos elementos que me hizo caer en cuenta que estoy utilizando mal. Así que de verdad, muchas gracias por las dos intervenciones. Mi pregunta tiene que ver con las fuentes endógenas y exógenas de la reforma, de estas reformas político-electorales, porque si bien es cierto que tú mencionas en tu presentación bueno, que las reformas a favor de los derechos LGBTI provienen de distintas fuentes, me parece que hace falta una mayor discusión al respecto, porque me da la impresión de que tu análisis se centra demasiado en las élites políticas y entonces me pregunto qué ha pasado con los demás actores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto estas reformas han sido el resultado de iniciativas legislativas de las élites o el resultado de la lucha y de la presión de movimientos que abogan por los derechos LGBTI? Y por otra parte, tú hablas en tu documento acerca, pues, de que hay resistencias al goce de derechos de las personas LGBTI, y yo quisiera que de pronto si nos podrías profundizar acerca de qué tanto impacto han tenido estos movimientos evangélicos o estos sectores ultraconservadores a la hora de hacer retroceder, ¿no? Como estas conquistas pues de las minorías sexuales. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Y voy a cerrar esta ronda con la intervención de Uriel. Uriel, ¿me escuchas? Sí, gracias. Pues de entrada, muchas felicidades. Me ha gustado mucho el paper. Creo que tiene ideas bastante sugerentes y centrado en la tensión que existe dentro del derecho a la identidad y el derecho al voto de las personas trans. Enfocado en eso, creo que el mapeo que realiza la doctora me gusta bastante. Conocí bastante de legislación, pero creo que sí me hubiera gustado leer un poco más una discusión sobre por qué las personas trans son el punto clave del paper. En este sentido, porque entiendo que lo que tiene que ver es esta problemática, esta tensión entre cómo las personas trans tienen su imagen física y es muchas veces distinta a la que está en sus documentos de identidad y que muchas veces tiene que ver con que no hay instrumentos legales para que éstas coincidan. Y entonces es esta la tensión en la que se debe entender.
Por otro lado, esto también ayudaría a entender por qué el paper hace la diferencia entre el resto de la comunidad y las personas trans. Si se abonda en esa discusión, creo que le daría bastante entendimiento al resto del paper para poder enmarcar parte de la investigación. Y otro punto sería en hacer esta distinción entre las personas transexuales y transgénero de las personas travesti. Porque, dado como yo lo entiendo, es posible que las personas travestis puedan acudir sin tanto problema o sin mayor problema a ejercer su voto de la forma en que se aprecia en sus documentos de identidad, dado que en una cuestión es distinta de las personas transexuales, ya que han hecho todo un cambio para verse de una forma distinta a la que está en sus documentos de identidad. Entonces, de forma general, meterlos y hablar de las personas transexuales, transgénero y transvesti en un solo grupo, me parece un punto conflictuante para la investigación. Pero de ahí en fuera, creo que lo demás me ha gustado. Muchísimas gracias, Ariel. Ahora vamos a dar unos minutitos para que la doctora Betilda pueda reaccionar a estos comentarios, reflexiones, observaciones. Y luego abrimos la siguiente ronda, en la que tengo anotada a Flavia y a María. Si no hubiera más intervenciones o anotaciones, en realidad también quisiera sumarme a esa segunda ronda con la misma dinámica. Por el momento, Betilde, tuyo es el micrófono. Buenísimo. La verdad que han sido excelentes comentarios, reflexiones y sobre todo puntos de mejora del documento, ¿no? Y de nuevo, es un primer acercamiento a entender un tema que para los que no estamos en la jugada de activismo político y de investigación académica en este tema es como para poder adentrar y casi que hacer conscientes los propios sesgos que nosotros tenemos, para mí fue incluso para mí misma un proceso de aprendizaje que se está fortaleciendo con todos los comentarios de Erika y de Mariana, y sobre todo también los que todos ustedes han estado haciendo, que de verdad creo van a fortalecer muchísimo el documento. Algunas reacciones y reflexiones quizás de los puntos que han hecho. Bueno, de nuevo agradecer, Erika, excelentes tus comentarios, súper útiles, muy sólidos en fortalecer conceptualmente y metodológicamente el documento. Lo mismo Mariana. En cuanto a algunos de los temas que mencionabas, Erika, y esta idea de que se ve reflejada en el documento, quizás esta reflexión muy binaria, ¿no? Como la llamabas tú. De nuevo, yo creo que son los propios sesgos desde donde yo también estoy partiendo para poder explorar este tema y entender las reformas y analizar cómo se problematiza la democracia desde esa mirada, que yo yo lo voy a volver a leer con tus reflexiones y ver cómo ir despojando un poco ese análisis de los propios sesgos que yo tengo, todavía tengo, desde el título hasta los contenidos y cómo se abordaron las diferentes secciones del documento. En cuanto a los conceptos, tomo nota de esta distinción y cómo acotar y afinar todavía más el planteamiento de diversidad sexual, diversidad de género. Pensé que lo había hecho, pero me voy a asegurar de volverlo a mirar. Y entiendo, o sea, veo tu punto de que sí, eso está ya escrito en muchos lados, pero para al menos propósitos de las audiencias que están empezando a estudiar esto en la ciencia política, las propias audiencias con las que yo trabajo en la OEA, de mí misma, o sea, eso fue incluso un ejercicio de aclaración de conceptos que yo necesitaba para poder abordar la temática, ¿no? Y que definitivamente se va a mejorar con los comentarios que me has dado, pero yo creo que y creo que los comentarios de las personas que han hablado del documento confirman que es necesario poder tener esa puesta en común para poder seguir abordando, y me voy a asegurar también de volverlo a mirar. Después, yo creo que esos son como los dos que yo quería atender de esos primeros comentarios.
Luego, quizás de la mirada más práctica de los organismos electorales, Cristian, tú hablabas de qué más pueden hacer, más allá de lo que está planteado en reformas en las leyes o administrativamente desde los organismos de registro civil o de los organismos electorales, más allá de los protocolos incluso que se han venido aprobando e instrucciones que se han venido dando a oficiales electorales, sí hay un tema cultural, ¿verdad? Y esto también va quizás al comentario que hacía Cintia de elementos del contexto que, más allá de lo que está planteado en las leyes, limitan el acceso a derechos a las personas LGBTI, en el caso de identidad y voto a las personas trans, ¿no? Y quizás en ese sentido mucho de lo que hay que hacer desde los organismos electorales, pero quizás una mirada también sectorial de las instituciones que están a cargo de la protección de derechos de estas personas, todo el trabajo a nivel de sensibilización, a nivel de cambio de cultura, a nivel de educación, que de algún modo permitan pues normalizar algo que debe ser normal, que es el acceso a derechos de estas personas. Y me gustó también las reflexiones que hace otro Cristian. ¿Son dos Cristian? Sí. Cristian, ajá, sobre la necesidad de explicar mucho más profundamente el contexto en el que se dan estas reformas, más allá de una visión de la élite y visibilizar, y eso es súper importante porque muchas de estas reformas se dan por el activismo, el cabildeo, la movilización de organizaciones de la sociedad civil, de personas LGBTI, de personas trans, bueno, conjuntamente, pero también de forma individual, y es importante reflejar eso en el documento. Y el último punto que también quería mencionar, el tema de resistencia, ¿verdad? En el mapeo de la literatura que se ha hecho desde Estados Unidos mayormente, hablo de un grupo de autores que estudian este tema de las resistencias, ¿no? Y ponen la atención en la iglesia evangélica, las iglesias evangélicas, como, digamos, este grupo que está generando esta resistencia, que está incluso con una campaña activa anti-derechos LGBTI. Y entonces, bueno, me voy a asegurar también de explicarlo un poquito más. Yo, desde el enfoque de trabajo de la OEA, lo he visto desde la negociación misma de resoluciones y documentos, la presencia de estos grupos antiderechos que, digamos, amparándose con este esquema de libertad, digamos, con este principio de libertad religiosa, están asegurándose de que no queden visibilizadas las personas LGBTI en muchos de estos documentos de normativos que protegen derechos. Entonces, una reflexión también en ese punto. Muchas gracias, Betilde. Ahora, si me permites, abrimos esta segunda ronda con la intervención de Flavia. Flavia. Muchísimas gracias Betilde por tu excelente participación, por ayudarnos a poner en agenda una temática que para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina es prioritaria. Por eso hace unos años creamos una línea dentro del observatorio, nosotros le llamamos una dimensión, que pone en la agenda los derechos de las diversidades como parte de una de las preocupaciones importantísimas dentro de la democratización de América Latina. Y en ese sentido, evidentemente, y como lo hemos podido ver, nadie mejor que la doctora Erika para hacer una reacción a tu paper y el debate y la discusión que se planteó y que han planteado junto a los comentarios de mi querida Mariana, que aceptó el reto de participar en este seminario ya hace un año, y como siempre, como nosotras queremos con la doctora Guadalupe, que este sea un espacio donde todos y todas aprendamos unos de otros y de otras, ¿no? En ese sentido, claro, el observatorio es un observatorio que está preocupado por el reconocimiento de derechos de todas las poblaciones,
y que evalúa reformas políticas electorales. Evidentemente, hoy tuvimos una discusión mucho más amplia. Por eso, desde la línea de diversidades, estamos pensando en los próximos meses organizar una mesa que evalúe en particular los protocolos que tanto México como Colombia como Perú han aprobado desde los organismos electorales para el reconocimiento y la puesta en práctica y los lineamientos específicos, incluso con medidas de acción afirmativa, para las personas de estas comunidades, ¿no? Entonces vamos a tener una discusión y un debate particular sobre eso. Pero, en sentido más amplio, a mí me gustaría, Betilde, hacerte una pregunta en el sentido de lo que señalaba Cintia, que me parece sumamente oportuna. Cintia preguntaba por qué unos países han avanzado más que otros en el reconocimiento de los derechos, y a mí me gustaría apuntar a esa pregunta un poco en la línea de Sidney Tarrow. Si nos pudieran ayudar a pensar cuáles serían los elementos de las coyunturas críticas o las estructuras de oportunidades políticas que deberían darse o que se han dado en los países que han reconocido los derechos, que han sido como escenarios que facilitaron el reconocimiento de estas comunidades, de los derechos de estas comunidades, de las personas de estas comunidades, ¿no? Creo que urge para América Latina generar incentivos de politización que introduzcan en la ciudadanización, aunque a la doctora Erika le moleste la ciudadanía liberal, es un guiño, Eri, una discusión que tenemos de hace muchos años, pero yo coincido con ella que la democracia liberal como tal no hace eco al reconocimiento de estos derechos. Entonces, las democracias latinoamericanas evidentemente están en deuda en el reconocimiento de derechos de todas, los reconocimientos identitarios de muchas poblaciones, ¿no? Entonces, si nos pudieras ayudar a pensar, si se te ocurre, cuáles serían los elementos que deberían darse en una sociedad, en un sistema político, para que hubiera más probabilidades que se dieran reconocimientos de estos derechos, en lo particular en los políticos electorales, pero en general, para que de alguna manera se pudiera desarrollar una agenda de investigación-acción que pudiera contribuir en los países donde no está presente esta discusión a politizar el debate. Muchísimas gracias, Betilde, muchísimas gracias, Erika, y muchísimas gracias, Mariana, por la excelente conversación que hemos estado escuchando y participando, que enriquece una vez más a este seminario. Muchísimas gracias, Flavia. Y antes de darle la palabra a María, voy a reportar esta pregunta de Hipatía de Atenas. Espero haberlo dicho bien, si no, corríjanme. En Facebook dice, ¿la orientación sexual es un atributo que requiere representación política o debería ser solo la identidad de género la que requiere reconocimiento y por tanto representación? Una pregunta más dirigida a ti, Betilde. Y esta no es más que una pregunta, es un comentario. Siempre en Facebook nos dice Lau Cabrera, en principio deberían imponerse a través de los organismos electorales nominaciones plurinominales de cierto número de personas pertenecientes a grupos vulnerables en los primeros lugares de la lista. María, ahora el micrófono es para ti. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes, aunque he de confesar que no quería yo regresar de vacaciones, entonces no sé si me da tanto gusto, pero aquí estamos. Más allá del chascarrillo, muchas felicidades, Betilde, muchas felicidades también a Erika y a Mariana como comentaristas. Me muevo con pies de plomo porque no es un tema en el que yo tenga especialidad y me cuesta trabajo entender algunas cosas. Sin embargo, en términos generales, yo preguntaría si la definición de términos no es más congruente que vaya al principio y no en el tercer apartado del texto.
Y esto, además de que nos clarificaría qué estamos entendiendo por cada una de las cosas, creo que nos llevaría a un análisis no solo de qué países han aprobado leyes en este sentido, sino también con la dificultad que hay en la definición de estos términos, si se están usando bien o mal, porque no necesariamente todas las leyes se están refiriendo a lo mismo cuando utilizan una misma palabra, y creo que eso puede ser muy importante. Creo que en este caso, bueno, ya se habló sobre el título y si hay que hablar de los derechos LGBTI o por cada uno por separado. Creo que en este caso sí es pertinente separar de manera especial a los transexuales, porque a la hora de tomar la decisión de ser transexual y modificar su cuerpo, la posibilidad de identidad y de tener documentos de identidad es mucho más complicada y pasa por el derecho civil. No empieza la discriminación, si es que la discriminación empieza en algún lado, no empieza la discriminación en lo electoral, y por tanto creo que no lo vamos a poder resolver en lo electoral. A veces siento que le estamos pidiendo al derecho electoral demasiado, y querer resolver problemas que no son propiamente electorales desde lo electoral, creo que ha hecho que en la región tengamos legislaciones tan complicadas como las que hoy tenemos. Hay algunas afirmaciones respecto a México, y aquí me podrán corregir, que se hacen de carácter general cuando tengo la impresión que hay grandes diferencias entre las leyes estatales, tanto en el ámbito del derecho civil como en el ámbito del derecho electoral. Entonces creo que, ni modo, esa es una complejidad más. A veces cuando hablamos del país habrá que especificar si estamos hablando de leyes locales en el país o de leyes de alcance nacional. Por último, nos hablas de las iglesias evangélicas como aquellas que más han resistido a este tipo de legislación. Todos nos podemos imaginar, uno, que es cierto, y también nos podemos imaginar el por qué. Sin embargo, yo creo que vale la pena, por lo menos como nota de pie de página, decir por qué hablas de iglesias evangélicas en plural, y qué tipo de expresiones tienen estas iglesias evangélicas en la región, porque no hay que darlo por sentado. Y dos, no me acaba de quedar clara de qué manera han realmente impedido o violentado la posibilidad de estas legislaciones. Me es muy fácil decir, ay, pues es obvio, si son evangélicos están en contra y están en contra de la comunidad LGBTI, por lo tanto van a hacer todo lo que puedan. Pero creo que el paper en sí mismo sí requiere de precisiones más específicas y posiblemente de datos. Serían mis comentarios, no sin antes felicitarlas, por supuesto, y desde luego que sí me da mucho gusto verles. Muchísimas gracias, María. Tomo la palabra en sustitución de mi adorada Guadalupe, porque, aunque no saben qué pasó, Guadalupe se nos fue. Esperamos que regrese pronto. Tengo aquí un comentario que hace el magistrado Maitret sobre el caso mexicano, que me gustaría comentar a solicitud también de la doctora Guadalupe, que me dijo, por favor, lee el comentario que nos acaba de llegar por Facebook. El magistrado Maitret dice, hay un precedente súper relevante que en 2015 tomó la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, en la que ordenó al Instituto Nacional Electoral que cambiara todos sus procedimientos para atender casos de personas que pedían su credencial para votar y hacer acorde su identificación con su concordancia sexogenérico y no se les vulnerara sus derechos. El Instituto Nacional Electoral cambió y capacitó a su personal de manera tal que ahora no se presentan más casos judiciales de ese tipo. Desde la autoridad electoral se soluciona el tema de la entrega del documento electoral. Creo que era un punto, ahí llegó nuestra Guada otra vez. y con esto, si les parece bien, Guada, tenemos una pregunta o un comentario de Fabián. Le damos la voz a Fabián, que se acaba de apuntar en la lista. Fab, tienes la voz, si puedes poner el micrófono. Ya. Mil gracias, ¿no? Celebrar, me uno a las felicitaciones de todos al documento. Fue muy interesante leerlo, revisar el documento de la doctora Bertilde, los comentarios de la doctora Erika y de Mariana, pues bastante sugerentes porque, como lo decía acá en el chat, pues nos invitan a pensar la democracia de manera mucho más amplia, cuestionarla y tener una visión pues revolucionaria de lo que habíamos aprendido. Es una forma de desaprender lo que hasta hace tiempo era como incuestionable. Entonces, digamos, yo me uno también a como la posición de, creo que de la doctora Flavia y otros habían comentado sobre si fuera importante como sumar al documento, como esas, ya lo decía la doctora Flavia, como esas estructuras de oportunidad, esos como esos factores que permiten o que son como que posibilitan las reformas en beneficio a las comunidades diversas, ¿sí? a las diversidades. ¿Cuáles han sido como esos factores que los han posibilitado, pero también para pensar riesgos de retroceso? ¿Sí? Ahorita lo mencionaba la doctora María y pues también Cristian, que trabaja el tema, pues vemos como, si se quiere, una amenaza para muchos derechos que se han venido ganando con bastante dificultad, como la emergencia y la influencia en política de las iglesias evangélicas. Sin embargo, pensando en el caso de Colombia, que, digamos, ese ascenso de los grupos evangélicos en política, que participan en política, tanto en partidos como que influyen con partidos propios o que influyen en otros partidos, ¿sí? Que suman votos a otros partidos, ya sean típicamente como conservadores o de derecha, o que se presentan como partidos propios. Y quiero tocar acá el ejemplo de, digamos, el MIRA es un partido colombiano que es, como hasta hace poco era como el único partido propiamente confesional o evangélico que se presenta como evangélico, porque los otros grupos se presentaban en diferentes partidos tradicionales o del oficialismo. Pero me parece interesante, o sea, es como fácil o entendible creer que las iglesias evangélicas se oponen a este tipo de reformas, pero en este caso, ¿sí? En este caso se dio algo un poco contradictorio en la medida en que por efecto de la reforma política, donde subió el umbral de 2% a 3% para mantener la personería jurídica, hubo una división y una fractura interna en este partido político, porque es minoritario, estaba bastante cómodo con el 2% porque lograba tener esa votación, pero para subir, cuando se subió el umbral al 3%, ahí hubo una fractura entre una visión más pragmática y política del partido y otra mucho más aferrada a sus principios y valores cristianos, en donde la pragmática incluso apoyó una reforma al interior del legislativo en favor de comunidades diversas, pero esa visión, como ese sector pragmático del MIRA confesional, lo que hizo fue apoyarse pensando en que podía sumar minorías
para subir el umbral. No sé si me hago entender. Es un poco enredado porque este partido, que es confesional, apoyó en contra de los propios principios de la iglesia, pues que lo avala, apoyó en el legislativo unas reformas, creo que era acerca de la adopción de parejas del mismo sexo, precisamente como un mecanismo de subir, de congregar mayores coaliciones adeptas a su partido y poder así superar el umbral. Y hubo una división interna porque otro sector más aferrado a los valores, pues se separó del partido. Entonces, creo que esa idea toca complejizar un poquito más la idea de los evangélicos, que uno podría creer que siempre están en contra, pero hay unos casos en donde pueden ser, de alguna manera, por minoría, unos factores que ayudan también a la consecución de este tipo de derechos. Gracias. Gracias, Fabián. Si pudiera hacer mis preguntas antes de devolverte el uso de la voz Betilde, estaría yo muy contenta, prometo ser breve. Y ya con eso cerraríamos. En general, bueno, pues me sumo a lo que decía María. Yo en este tema me voy un poco con pies de plomos, pero en aras de contribuir a tu investigación, me preguntaba que si no es prudente explicitar eso que parece que en la investigación es obvia, pero pues para quien de mortal se acerca apenas por primera vez a estos temas, sería importante que nos especificaras bien o explicitaras bien, pues en qué consiste este derecho de identidad de género, ¿no? Que es distinto de aquello que en la tabla y en la investigación denominas el reconocimiento del derecho al voto a las personas trans. Como una primera aproximación, entiendo, ¿no?, que el derecho de identidad de género pues, se refiere a cuando las leyes permiten, o mejor dicho, garantizan que las personas puedan ajustar sus documentos, ¿no?, de identificación a la identidad de género con la que se autoperciben o se autoidentifican, mientras que el derecho de voto de las personas trans pues, se refiere más bien cuando las leyes permiten votar a las personas trans sin que los datos que aparezcan en documentos como por ejemplo el padrón electoral no coinciden con la apariencia o la autopercepción de las personas trans. Obviamente, te digo esto con el riesgo de equivocarme y confundir todos esos términos que nos dijo al inicio de su intervención Erika, pero bueno, tal vez ayude. Y sobre la tabla, pues tal vez parecen repetitivas y tal vez nos balconea a nosotros mismos desde el del observatorio, pero siempre en aras de mejorar tu investigación me pregunto si no, en la tabla no son repetitivas las columnas, ¿no? Aquella que dice o que se intitula derecho y aquella que hace referencia al tipo de derecho. Y luego en la tabla, si bien la tabla se llama reformas políticas a favor de los derechos de las personas trans, pues no sé si tenga mucho sentido ahí especificar en algunas de las columnas la población beneficiada así en sentido genérico, con eso que ya te dijo Erika, que crea confusiones con esta leyenda de personas de la diversidad de género. Creo, al igual que Uriel, que, bueno, o sea, a mí me encanta que tú hayas hecho referencia al derecho internacional y a la opinión consultiva, me encanta, pero no sé si tenga más sentido aprovechar ese espacio pues como para poner en contexto precisamente pues las problemáticas tanto de discriminación o de maltrato que existen alrededor de las personas trans, como para entender o contextualizar y dimensionar de mejor manera las acciones que implementadas por el Estado, que parecen una nimiedad, pero que pues marcan algunos avances significativos, no solamente de reportar, sino también de reflexionar. Con eso cerraría mi intervención y ahora sí prometo darte el uso de la voz, Betilde.
Muy rápidamente, porque la verdad que, de nuevo, súper útiles las miradas y las propuestas de mejora del documento. Me tomo los dos puntos que tú planteas, Guadalupe, de explicitar esta diferencia, porque sí, efectivamente es importante para el resto del documento. Y incluso hoy cuando preparaba la presentación de PowerPoint y miraba la tabla, creo que también podemos mejorarla, por ejemplo, especificando el origen de la medida, o la naturaleza de la medida, qué camino tuvo y otra información que quizás puede ser útil para gente como yo, por ejemplo, que estamos empezando a explorar esta mirada de acceso a derechos en materia político-electoral. Un poco sobre lo que mencionaba Fabián, me gusta mucho como ir un poquito más allá de la mirada y conectando con lo que decía María, ¿no? María Marván, el rol de la iglesia evangélica. Vale decir también que posterior a que les compartí el documento, volví a tocar bases con Tamara Adrián y ella me decía que efectivamente hay iglesias católicas que no operan como un elemento evangélicas, ¿no? Como un elemento de resistencia, sino que pueden ser incluso en esta estructura de oportunidad, que me gusta mucho esa referencia que tú también hacías, Flavia, pueden como ayudar. Y también está toda la dimensión de la Iglesia Católica, ¿no? Y las resistencias que también en nuestros países que son predominantemente católicos pueden jugar. No tengo la respuesta a lo que decías tú, Flavia, y que después de algún modo Fabián repitió de tener una agenda de investigación, acción, pero me lo tomo de tarea, de pensar un poco, obviamente mi mirada mucho más de acción, ¿no? Más de el practitioner que está en la jugada más política de discusión, pues pensar cuáles pudieran ser eso que tú mencionas, ¿no? Los incentivos para que el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI sea parte de esa discusión y esa agenda de reformas. María, gracias por tus comentarios, súper útiles. Voy a repensar de todas maneras toda la sección de definición y de uso de términos, sobre todo los sesgos que Erika hizo visibles y que es importante tener en cuenta a la hora de hablar de las diferentes terminologías y bueno, y también evaluar lo que tú sugieres de quizás poner antes para saber un poco explicar las reformas que contiene el documento, que repasa el documento, y de María pues rescato muchísimo eso que dice de dónde, si le tuviéramos que poner el punto de inicio a la discriminación, dónde comienza, y a veces no es en lo electoral, sino que es en el mismo reconocimiento de la ciudadanía civil de las personas. Y pues es importante pues separar eso, ¿no? En la discusión del documento. Y a Armando Maitret, muchísimas gracias por traer ese punto, bueno, además de un abrazo y un saludo y mi agradecimiento por conectarse a esta discusión, también agradecerle el punto de contexto también en el tema particular de esos protocolos, ¿no? Para el reconocimiento de la identidad en 2015. Guadalupe, cambio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Betilde, no solamente por compartir los avances de esta investigación, por tu presentación el día de hoy y tus generosas reacciones a los comentarios, reflexiones y preguntas que tanto la equipa de este observatorio como las personas que nos siguen desde Facebook nos hicieron llegar a este espacio. También reitero el agradecimiento a Erika López y a Mariana Huesca por sus comentarios y por supuesto la presencia y participación de todos ustedes que alimentan cada mes este espacio de discusión horizontal sobre las distintas reformas electorales en América Latina. Creo que... Sí, dime, Flav. Antes que cierres, es que nos acaba de llegar una contribución desde Colombia que me parece que es muy puntual en la línea de lo que planteaba el magistrado Maitret para México, y si te parece la puedo leer para... Buenísimo. Marlon Pavón se conecta desde Colombia. Dice, las leyes de identidad y la ausencia de las mismas en los países de la región sí tienen efectos en lo electoral.
por ejemplo, cuando se generan restricciones o actos discriminatorios por la ausencia de correspondencia entre el nombre y la identidad y o expresión de género de las personas trans. Cuando no se cuenta con estas leyes, es necesario los protocolos. Esta es una de las razones por las que desde Colombia, la MOE, la Misión de Observación Electoral, ¿se acuerdan? La organización que además dirige una de nuestras colegas e investigadoras del observatorio, la maestra Alejandra Barrios, a quien le mandamos un cariño enorme, y otras organizaciones sociales, presentamos la propuesta de protocolo a la Autoridad Electoral de Colombia, al CNE, quien terminó aprobándolo. Entonces me parecía importante poner este comentario, ¿no? Oportuno a la discusión. Y Andrés me dice, además, gracias Andrés, es que Andrés me movió el comentario, que Marlon también compartió la idea de que es importante tener en cuenta que en otros países en los que no se han aprobado, o sea, que en donde sí se han aprobado, ¿no? Porque Perú y México sí se ha aprobado, las autoridades electorales han generado mecanismos para evitar actos discriminatorios el día de las elecciones, como por ejemplo capacitaciones en los jurados de votación, a miembros de casilla, para que cuando las personas trans se acerquen a los puestos de votación no se les prohíba su derecho a votar por la falta de correspondencia entre nombre, cuando este no se cambió, y la identidad y o expresión de género. Importante la decisión del Tribunal Superior Electoral de Brasil, que decidió que el término sexo, mencionado en el artículo 10 de la ley número 9504 de 1997, según la cual cada partido político o coalición llenará el mínimo del 30% y el máximo de 70% para aplicaciones de cada sexo, no se refiere al sexo biológico, sino al género, por lo que tanto hombres como mujeres, transexuales y travestis pueden ser contabilizados en las respectivas cuotas de candidatura masculina o femenina. Esta decisión permitió que las personas trans se registraran de acuerdo con su identidad de género y no con base a su sexo biológico. Me parece muy, muy oportuno, Marlon. Muchísimas gracias por seguir este seminario, por participar tan activamente, y este tipo de contribuciones y colaboraciones creo que enriquecen nuestro debate. Gracias, Guada, por la oportunidad de darle voz a Marlon. No, muchísimas gracias a ti, Fla, por estas dos referencias que seguramente son insumos útiles para Betilde en su investigación. No tengo modo de ver el chat por acá, pero si no hubiera más intervenciones, ¿las hay? ¿No las hay? ¿No? No. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento, una disculpita por los problemas técnicos ocasionados por mi internet fallido, y los esperamos en la próxima sesión de este seminario el lunes 3 de mayo, siempre, ya saben, a las 16 horas. Vamos a tener la intervención de Cynthia Macklington, que nos comentará los avances de su investigación sobre las reformas a los partidos y de anticorrupción en la selección, ¿no? Hemos hecho un ajuste en el paper y Cynthia nos va a presentar la investigación que está haciendo sobre la segunda vuelta. Entonces, ahí estén atentos a nuestras próximas actualizaciones y sobre la investigación de segunda vuelta, siempre de Cynthia, con dos comentaristas, eso sí, no han cambiado, ¿verdad? Comentaristas de lujo, Tomás Dosek y Camilo Saavedra, todos integrantes de este observatorio. Sin más, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, estamos en contacto. Besos a todos.